Las funciones simbólicas del vestuario de alguna forma se han desarrollado o han sido muy disímiles a lo largo de la historia del teatro, ¿no? Si tomamos como ejemplo el teatro griego, tanto sea en relación a la comedia o en la tragedia, la función del vestuario estaba puesto en la posibilidad de diferenciar a los héroes del resto de los personajes. Por lo cual, de alguna forma, la función del vestuario en ese tipo de estéticas, en ese tipo de teatralidades, simplemente tienen que ver con la posibilidad de diferenciaciones. Algo bastante similar ocurría en el teatro medieval, en donde existía, o sea, en donde se utilizaba el vestuario para hacer diferenciaciones, pero en este caso, en el caso de la Edad Media, tenía que ver con la posibilidad de diferenciar los personajes bíblicos de los que eran los personajes comunes. Los personajes comunes en el teatro medieval se los llamaban a los mercaderes, a los soldados, a los sacerdotes, etc. Si avanzamos un poco en la historia y nos centramos en el teatro burgués de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, encontramos que hay una relación histórica muy particular en relación a los simbolismos del vestuario. Como que de alguna forma el vestuario daba cuenta de la época en que el personaje habitaba, y ya en ese momento se empieza a hablar de la función del vestuario en relación al espacio. O sea, no solamente como sucedía antes, que se hablaba de la función del vestuario simplemente en relación al personaje, sino ya un poco en el teatro burgués se habla en una cierta connotación entre personaje y espacio. Claramente el tiempo avanza y quizás llegamos a las vanguardias teatrales contemporáneas del siglo XX, mejor dicho, de la finalización del siglo XX, quizás desde los 90 a esta parte, en donde ya el vestuario ya se lo toma y ya se lo empieza a pensar como un elemento simbólico, con todo lo que esto implica. Por lo cual, digamos, se absorben algo de estas funciones históricas en relación a hablar sobre el personaje, hablar sobre el espacio, pero también tiene que ver con encontrar toda esta simbología general. Esto que hablábamos al principio de elementos de la plástica escénica, bueno, ya el teatro contemporáneo toma este elemento para funcionar el vestuario en relación a todos estos hechos. Una vez que podemos determinar estos elementos en relación a lo histórico, vamos a encauzarnos en tres elementos muy particulares que tienen que ver con conceptualizaciones en relación a todo esto que sucedió históricamente, ¿no? Podríamos hablar de un primer elemento al que le llamamos caracterización. Cuando hablamos de de la caracterización como elemento de función del vestuario, no nos referimos a maquillaje y peluquería, ¿no? Sino que nos referimos a la transformación del personaje de otro lugar, en relación a indicios que tienen que ver con el momento histórico donde este personaje habita, que tiene que ver con la edad, tiene que ver con el estatus social, con su posición política, con su profesión, con su sexo, etc. Y a su vez también con ciertos aspectos psicológicos, por lo cual en ese elemento vamos a hablar sobre psicología del personaje. La segunda función del vestuario es la que llamamos localización dramatúrgica de las circunstancias de la acción. Bueno, parece compleja la oración, por lo cual vamos a desglosar cada palabra para entender de qué se trata. Cuando hablamos de localización, ¿a qué nos referimos? Uno dice localizar, que tiene que ver con encontrar, con hallar, por lo cual, bueno, localización, hallar, dramaturgia. ¿Qué es la dramaturgia? Bueno, básicamente la dramaturgia es la escritura teatral. Entonces, tiene que ver con encontrar, con hallar, dentro del texto teatral, una circunstancia que me determina una acción. Un ejemplo de esto, para poder entenderlo, vamos a suponer, nosotros leemos un texto dramático y encontramos en las didascalias. Las didascalias son las aclaraciones que se encuentran entre paréntesis en un texto dramático, que dice que, bueno, hay un personaje que quizás está caminando y está lloviendo. Bien, entonces yo encuentro, yo hallo, yo localizo en ese texto una situación que me va a determinar una acción. Claramente esto me va a dar un indicio de vestuario. Claramente va a decir, bueno, el personaje te va a tener que estar vestido en relación a esta lluvia. Bueno, eso es lo que tiene que ver con encontrar algún indicio en el texto, a lo que se le llama localización dramatúrgica. Y por último, y no último porque sea menor, es cuando hablamos sobre la estética del espectáculo. Bueno, acá hay como una cierta contradicción cuando hablamos de estética. Obviamente no hay forma de no tomar el desarrollo filosófico de la estética. Pensemos que en realidad la estética es una rama de la filosofía que es la encargada de estudiar la belleza y el arte. A mí me interesa pensar en la estética teatral o la estética de la plástica escénica en función de que en realidad la estética está compuesta por elementos y dependiendo cómo es el principio compositivo de esos elementos, yo voy a producir una estética en particular. La realidad es que existen estéticas a lo largo de la historia. Yo podría hablar de naturalismo como estética, podría hablar de surrealismo como estética, podría hablar de realismo como estética, de dadaísmo como estética, etcétera, etcétera.
Pero la realidad es que no es que todas las estéticas están inventadas. Yo puedo desarrollar o yo puedo pensar una estética en función de mi proyecto en relación a lo que yo quiero decir. Si pensamos, no sé, nos trasladamos un poco al cine, que por ahí el cine a mí me resulta como muy interesante para poder ejemplificar, y específicamente cuando estamos hablando de estética, no sé, hablamos del cine de Almodóvar. ¿Podemos decir que Almodóvar tiene una estética particular en relación a lo que él comunica? Absolutamente. Y uno diría, bueno, ¿y cuál es la estética que tiene Almodóvar? Y no sé cuál es la estética que tiene Almodóvar. En realidad tiene algo de surrealismo, tiene algo de kitsch, pero después tiene un montón de elementos que no pertenecen a ese desarrollo estético en particular. Claramente, ¿podríamos hablar de una estética almodovariana? Sí. ¿Por qué? Porque trabaja con elementos visuales que los compone de una forma en particular. ¿Con esto qué quiero decir? Que todas las estéticas no están inventadas y yo puedo generar mi propia estética en relación al proyecto. Vamos a un ejemplo de cómo conviven todas estas funciones, ¿no? Vamos al ejemplo este de que localizamos en el texto, que había una situación que tenía que ver con la lluvia, en donde este personaje claramente iba a estar vestido en relación a eso. Bien. Ahora, ¿cuál es la estética de eso? Bueno, la estética es el naturalismo. Bien, ¿qué característica tiene este personaje? Bueno, este personaje habita en el 1950, es un empresario, en donde psicológicamente es una persona estructurada, por ejemplo. Bueno, ¿cuál será el indicio de vestuario de eso? Bueno, claramente años 50, hay una profesión, hay una estructuración y hay una estética que tiene que ver con el naturalismo. Bueno, claramente tendrá puesto un trench para salir a esa lluvia. Ahora, todo lo contrario, vamos a suponer, seguimos conservando los años 50, seguimos conservando este personaje de estas características, seguimos conservando esta localización dramatúrgica, pero ya no estamos en presencia de una estética naturalista, sino que estamos en presencia de un realismo mágico, quizás. Bueno, claramente el trench va a aparecer con ciertas características, pero a lo mejor ya no va a ser un trench camel o un trench azul muy propio, sino que va a tener que ver con siempre los principios del realismo mágico. A lo mejor es de plástico cristal o de algún otro elemento. A su vez también es interesante hablar y pensar en las funciones del vestuario teatral en relación al espacio. ¿Por qué? El vestuario no va a estar solo, por lo cual el cuerpo del actor va a ocupar un lugar muy particular en el espacio, por lo cual el vestuario se va a transformar en relación al cuerpo que esté presente en él. También este lugar de transformación del espacio va a tener que ver con un ritmo muy particular en función del desenvolvimiento. Un ejemplo de esto es, yo tengo un personaje que tiene una gran cola, una gran capa, por lo cual este personaje se traslada en ese espacio, ¿no? Camina por ese espacio. La realidad es que la transformación de ese espacio se va a dar a partir del movimiento de esa capa, por lo cual va a tener un ritmo muy particular. A ustedes también, a mí me resulta interesante pensar al vestuario como fuente luminosa. La realidad es que el vestuario, por estar en el espacio escénico, va a recibir luz, por lo cual la puede rebotar o la puede absorber, dependiendo ciertos valores colorimétricos que pueda tener esa prenda en relación a las texturas y en relación a la morfología muy propia que puede tener ese vestuario característico. Por eso es interesante plantear estas funciones desde estos dos puntos de vista. En relación a estos conceptos que estamos charlando, pueden descargar una puntuación bastante particular de todos estos elementos y hay dos bibliografías sugeridas que ambas coinciden con el autor, que es Patrick Pavis. Uno tiene que ver con el diccionario de teatro y el otro tiene que ver con el análisis sobre los espectáculos. La realidad es que les recomiendo la lectura de estas porque a mí me resulta muy interesante cómo Pavis describe todos estos elementos plásticos, estas comunicaciones, cómo conviven unos con los otros, por lo cual es una bibliografía absolutamente recomendable.